Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Bueno, muy buenos días a todos. Vamos 9 quitándome a mí 8. Esperemos 2 minuticos más a ver si ingresan y comenzamos nuestra tutoría.
Bueno, nuevamente muy buenos días, chicos. Comenzamos pues nuestra tutoría haciendo llamado de la lista. Les recuerdo que siempre es importante asistir a las tutorías, especialmente el día de hoy. Y empezamos con Acevedo Cova, Adriana Lucía. Araque Rincón, Brian Andrés. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Camargo Malaver, Aura Milena. Cañón Cristancho, Angie Juliet. Cárdenas, Luisa Fernanda. Celi Pérez, John Alexander. Daza Malaver, Juliet Stephanie. Díaz Pérez, Mayra Alejandra. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Escaño Torres, Lady Adriana. Ladi, perdón. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Forero Arismendi, María Angélica. Presente. Okay. Gil Castañeda, Angie Rocío. Presente, profe. Bien. Gutiérrez Gómez, David Leonardo. Ladino Joya, Jenny Paola. Lemus Barrera, Hernando. Lemus Cruz, Oscar Wilfredo. Montero Fajardo, Lina María. Mora Mesa, Angelicet. Presente, profe. Murillo Manzano, Tamara Gisette. Nidia Álvarez, José Luis. Presente, profesora. Ojeda Belandia, Diana Marcela. Parra Díaz, Claudia Yolima. Pasachoa Fuentes, Lady Viviana. Pérez, Presente, profe. buenos días. Pérez Niño, Jessica Caterín. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Quintero, Alfaro, Nelcy, Joana. Rincón, Diana Carolina. Sierra Africano, Alba Cristina. Y Soto Mesa, María Paula. ¿Alguien me faltó? Acabaron de llegar. Profe, buenos días. Parra Buenos- Díaz, Claudia Yolima. Parra. Perfecto. ¿Alguien más? Listos. Bueno, chicos, entonces, hoy, veremos por los avisos. Esta semanita me pongo al día con ustedes en la actividad 2. Estaba esperando pues que todos la enviaran, que revisaran pues y que ustedes estuvieran muy al pendiente de su examen. Veo que a nivel general a la mayoría les fue muy bien. Uno que otro también pues tuvo sus fallas, sus errores, pero digamos que a nivel general del curso se ve que tienen un buen ritmo, muy buena nota, estuvo, digamos que la media del grupo estuvo sobre 3, ¿qué? 4, ayer estaba en 3.8, ya hoy está en 4, entonces digamos que la gran mayoría le fue muy bien en ese examen. Entonces, yo quedo en deuda con ustedes. Esta semana les califico la unidad 2 y les envío, aunque ya obviamente pues al calificar ustedes se darán cuenta de sus notas, pero obviamente les voy a enviar su nota, su nota definitiva del primer 50.
se las envío siempre en un Excel para que ustedes la revisen, para que ustedes miren si está como ustedes lo esperan. Si no, para que ustedes me digan si tienen alguna corrección o algo por hacer y yo lo haga con tiempo. Bueno, entonces yo creo que por ahí a más tardar el jueves ya tienen tanto su calificación como de la unidad 2 como su nota del primer 50. ¿Listos? Dame dos segunditos acá, esto huele, ay. Listos. Bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta, en nuestra unidad 3 ya está habilitada para que ustedes también la vayan revisando. Entonces aquí imprimo pantalla. Y digamos que todavía la actividad como tal no está, pero ya está por lo menos los contenidos para que vayamos viendo y en esta Semana Santa también ir como, aunque sea revisando e ir profundizando sobre este tema. Ya viene la parte del desarrollo de la investigación, o sea, la parte práctica. Digamos que lo que hicimos estas 2 unidades fue un poquito como de enterarnos en qué consistía la investigación, cuáles eran los elementos importantes y referentes de la investigación. Y aquí ya vamos a empezar a desarrollar nuestra investigación, aterrizarla un poquitico, lo que por ahí algunos me llamaban y me decían que tenían de pronto dudas a la hora de elegir el tema. Y es porque, bueno, todos esos momentos son importantes y hacen parte del proceso investigativo. Y pues digamos que digamos, en una fase inicial, creo que a todos en un momento pues nos habrá pasado eso, no sabemos qué investigar, no sabemos cuál de las 3 propuestas de pronto elegir, cuál de pronto es la más acertada, o inclusive no sabemos ni de qué investigar o cómo investigar o qué es lo importante. Entonces, digamos que esos momentos por los que ustedes pasaron, digamos que son normales en un momento investigativo, y que dan fe y que dan cuenta del interés y de la importancia y la relevancia de una investigación, que uno no puede plantear cualquier cosa, hacerlo por hacer, sino que todo trae sus momentos y sus fases. Esto sí, obviamente no nos puede pasar ya al final, que también pasa, pero pues ojalá que no, porque ya ahí el dolor es un poquito más fuerte, cuando ya tenemos un tema bastante avanzado y llega un momento en que nos arrepentimos y dice, ah, ya no quiero de esto, no conseguí nada, no me gusta, quiero cambiar. ¿Se puede hacer? Sí, claro que lo pueden hacer en el momento que ustedes quieran volverlo a empezar, pero obviamente les va a demandar más tiempo, volver a retroceder. Por eso es importantísimo pues que el tema que ustedes eligieron, digamos que lo hayan pensado muy bien como grupo y para que no pues no tengan percances. ¿Qué necesitamos de pronto nosotros ir pensando y que ustedes lo vayan haciendo en estos días, en estas semanitas que vamos a tener de descanso? La población, chicos, es importantísimo elegir a dónde va nuestro proyecto de investigación. Ustedes hacia qué apuntan, por decir algo, muchos escribieron y me lo dejaban en general. Quiero trabajar con el comercio de Sogamoso. Entonces yo decía, con todo el comercio de Sogamoso, hay que delimitar un poquitico más esa población porque yo no lo puedo dejar abierto. Que el comercio, ¿qué es? El comercio pueden ser los vendedores de ropa, de calzado, los vendedores de comida. Me voy a dirigir a la población de ventas de ropa o al comercio de comidas o al comercio de pronto formal o informal, porque no es lo mismo un comerciante que tiene su local, que tiene de pronto su sueldo, a una persona que es comerciante y que le toca todos los días con su carrito irlo a llevar y estacionarse en un punto X de la ciudad, ¿sí? Entonces, son factores y variables distintas, empezando porque un comerciante, si tiene su local, bueno, no muy seguramente, pero puede ser que sea
de propio o como pueda ser en arriendo, ¿sí? Entonces de ahí todo eso cambia y va a determinar diferente el ritmo de la investigación. Hay que empezar a delimitar qué actores van a jugar dentro de esa población. Listo, ya definí que van a ser los comerciantes de zapatos. Listo, me voy a quedar con ellos. ¿Por qué? Porque tengo más acceso, ¿cierto? Todo eso también hay que explicarlo. ¿Por qué ellos y no otros, no? Entonces, porque el investigador o los investigadores tienen más acceso a esa población y porque es de pronto una población que se ha visto que de pronto tiene una demanda muy baja en Sogamoso, ¿sí? Bueno, puede ser. O si no, por accesibilidad a los investigadores. Eso pues no cambiarían las cosas. ¿Qué más hay que de pronto discernirle a eso? Listo, ya escogí los zapatos. ¿Qué pronto factores van a tener estas personas? De pronto, sí, obviamente, si son vendedores formales o informales, esa vendría siendo otra variable. Si estos vendedores de zapatos venden, digamos, a general al público o por decir algo tienen particularidades, son calzados para niños, ¿cierto? Son calzados para niñas o son calzados para niños y niñas, son calzados para todo el tipo de poblaciones, adultos, ¿sí? ¿A qué tipo de población se dirigen? Todo eso es importante porque son peculiaridades que tienen este sector. No es lo mismo los calzados que venden solamente para niños, ¿m? Que los que vendan para adultos, ¿sí? Porque hay que mirar las peculiaridades de la clientela, quiénes vienen, qué tipo de personas. ¿Venden de marca o venden de pronto convencionales, ¿sí? Todo ese tipo de cosas es para que ustedes vayan delimitando poco a poco su población. No, que mi población van a ser los bancos. Creo que había un trabajo algo así como con los bancos. ¿Qué banco o qué bancos? Sí, porque me imagino que Sogamoso, Tunja y sus derivados tendrán no solo una sucursal, van a tener varios. Entonces yo no puedo soltar una bomba explosiva con los bancos de Sogamoso. Uf, porque yo me imagino que Sogamoso tendrá como bajito por ahí unos 10 y eso delimitando si son como tal bancos o como tal si son estas cajas, estas cooperativas, ¿cierto? Donde la gente también saca dinero. Entonces todo eso toca irlo delimitando muy bien porque yo no lo puedo dejar así los bancos porque también las cooperativas funcionan como si fueran un banco, al fin y al cabo de todas formas hacen préstamos, al fin y al cabo, sí, ¿qué tipo, qué quiero saber de los bancos? Si es la parte crediticia, si es las alzas de pronto que hay en esos créditos, si quiero comparar una empresa con la otra, entonces yo ya voy pensando también en mi tipo de estudio. Mi tipo de estudio puede ser correlacional porque estoy comparando el Banco de Bogotá con las tasas de interés del Banco de Bogotá con las tasas de interés del Bancolombia, ¿sí? Entonces, ahí también es importante, ¿sí? Entonces, eso es para que lo vayan pensando a qué tipo, por decir algo, si es, vamos a mirar la parte crediticia, ¿quiénes se endeudan más? Y ustedes, ¿eso dónde lo van a encontrar? En la teoría, ustedes lo van a encontrar en sus marcos teóricos, van a empezar a buscar información. ¿Cuáles son las personas o qué tipo de poblaciones son las que se endeudan más en Colombia y irlo después ya, irlo consultando un poquito más ya cuando ustedes se vayan a la parte de su empresa como tal en Sogamoso o por lo menos en esa entidad de Sogamoso, ¿quiénes se endeudan más? ¿Sí? Si los jóvenes, ¿y a qué me refiero con que se endeudan más? A delimitar la población. Entonces, un rango, por ejemplo, de 18 a 30 años, no, es muy grande, de 18 por ahí a 25, de 25 a 45, así, ir delimitando un poquito de estos rangos, cuáles son, o si lo quieren ver por etapas, por ejemplo, adultos jóvenes se consideran desde los 18 hasta los 28 años, tendrían siendo adultos jóvenes.
de los 29 a los 35 adultos, ¿cierto? Después ya de los 50, no, desde los 60 a los 75, a 75, 80 adultos mayores, después población, ¿cómo es que se llama? Pensionados, ¿sí? Todo eso es lo que ustedes tienen que ir delimitando. ¿Quiénes, qué tipo de poblaciones ustedes se quieren acercar más? Y según quién, ¿sí? No van a decir, no, según la profesora, según un estudio de marketing, según un estudio de tasas de interés, todo eso lo tiene que decir la teoría. En Colombia, por ejemplo, pueden empezar, y si ojalá que existiera algo en Sogamoso, donde ustedes lo están haciendo, o el último estudio de pronto de tal empresa delimita que estas son las personas o la población que acostumbra más. ¿Por qué? Por ejemplo, los jóvenes, porque hasta ahora están empezando, ¿cierto? Porque de pronto tienen sueños como, por ejemplo, seguir estudiando, entonces se endeudan ¿para qué? Para hacer una especialización, una maestría, un doctorado, para comprar una casa, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas deben irlas analizando hacia qué van a apuntar y qué variables van a usar, ¿sí? ¿Qué vienen siendo las variables? El contexto o el incidente al que yo quiero medir, ¿cierto? Entonces, o el que quiero comparar. Entonces, mi variable puede ser las tasas de desempleo, esas son una variable. Personalidad, eso es una variable. Una variable puede ser porque lo puedo medir, ¿cierto? Porque lo puedo de pronto justificar y esas son lo que tengo en juego para analizar, para describirlas. Variables pueden ser, por ejemplo, deserción, ausentismo, todas esas pueden ser tipo de variables. Entonces, todo eso es lo que espero que ustedes en estos días de descanso que vamos a tener vayan revisando, vayan documentándose. Y aquí ustedes tienen un video en su unidad 3 que es muy importante acerca de cómo se va a empezar a hacer un marco teórico. Como su palabra lo dice, marco teórico es un documento donde van a traer netamente teorías de la temática que ustedes están investigando. Aquí les van a explicar en este video cómo van a empezar a redactarlas y entrelazarlas una a la otra para que tengan sentido y validez teórica su documento o su investigación. Entonces aquí les voy a mostrar esto. Este video lo tienen en plataforma para que si lo quieren volver a revisar, lo hagan. Si quieres Hoy. aprobar tu trabajo. Tengo 2 segundos aquí. ¿Ya están viendo el video? ¿O dónde se quedó la plataforma? ¿Sí les estoy mostrando el video? Sí, señora profe. Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual les voy a explicar cómo redactar el marco teórico, como el que ustedes están viendo. Así que comenzamos. Para llevar a cabo el objetivo del video, lo hemos dividido en 3 partes. En el primero, señalamos qué es el marco teórico, es decir, su definición. En la segunda parte, señalaremos cómo debemos elaborar o redactar el marco teórico. Tenemos una serie de tips que serán muy importantes para su elaboración. Y como lo hemos hecho hasta ahora, vamos a poner un ejemplo de cómo quedaría redactado un marco teórico a partir del tema que hemos estado trabajando en los anteriores videos sobre los puntos que debe llevar un proyecto de investigación, que es el de clima organizacional y calidad de servicio al cliente. En esta primera parte, ¿qué es el marco teórico? El marco teórico es una parte esencial en el proyecto de investigación. Constituye el andamiaje teórico conceptual de nuestro estudio. Sin una adecuada base teórica, nuestro trabajo carecerá de sustento. En esta segunda parte del video, tendríamos que preguntarnos cómo elaborar un marco teórico, cómo redactarlo. Para la elaboración de un marco teórico, es importante tomar en cuenta los siguientes pasos. 1. Tener claramente delimitado el tema de estudio. Esto permitirá determinar las variables de estudio que se describirán y analizarán en el marco teórico. Recuerden que ya hicimos un video de cómo elegir y delimitar nuestro tema de estudio y ahí señalamos nuestras variables. Número 2.
Elaborar un índice tentativo del marco teórico con las variables de estudio identificadas en el tema. Diseñamos un índice con temas y subtemas que nos sirva de guía para su redacción. Por ejemplo, si estamos haciendo un trabajo como el que hemos estado elaborando, de clima organizacional y calidad de servicio al cliente, el índice podría quedar de la siguiente forma. Si consideramos el marco teórico como número 1, entonces el 1.1 sería clima organizacional, que es la primera variable de nuestro estudio. 1.1.1, su definición. Recuerden que siempre debemos empezar con la definición de la variable de estudio. 1.1.2, sus dimensiones. 1.1.3, la teoría de Likert, que es la teoría que nosotros vamos a ocupar para la operacionalización de nuestras variables y que va a dar sustento a nuestro trabajo. 1.1.3.1, variables causales o independientes, que son derivadas precisamente de esa teoría de Likert. 1.1.3.2, variables intermedias. 1.1.3.3, variables finales o dependientes. 1.1.3.4, clima de tipo autoritario. 1.1.3.5, clima de tipo participativo. 1.1.3.6, el cuestionario de Likert, que es el instrumento que nosotros vamos a aplicar a nuestra población de estudio. 1.1.4, teoría de Lidwin y Stringer, que será otro de los autores de nuestro trabajo. De hecho, tenemos estos dos, Likert y Lidwin y Stringer. 1.1.4.1, definición. 1.1.4.2, dimensiones. Y con eso terminaríamos la primera variable, que es desde el clima organizacional. Pasamos a la segunda variable, calidad del servicio al cliente. 1.2.1, definición. 1.2.2, instrumento, es decir, en los instrumentos que se han utilizado para medir la calidad de servicio al cliente y cuál vamos a utilizar nosotros. Si ustedes se percatan, aquí yo señalé dos teorías, las cuales van a ser muy importantes en nuestro trabajo. Ustedes deben también señalar cuáles serían sus teorías base para su trabajo. Por supuesto, este índice no se coloca en alguna parte del proyecto, pero como se los indiqué, sirve de guía para redactar nuestro marco teórico. Siempre hay que considerar que este es tentativo, es decir, es posible modificarlo, dependiendo principalmente de que la información de dichos temas y subtemas estén disponibles. Número 3, hacer un mapeo, revisión bibliográfica y o revisión de la literatura. Una vez que tenemos establecidos los temas y subtemas, buscamos información de estos en fuentes documentales escritas y no escritas, tales como libros, revistas especializadas, periódicos, páginas de internet confiables, documentales, videos, entre otras. 4. Redactar el marco teórico. La redacción del marco teórico siempre debe ser clara y concisa, respetando las reglas gramaticales y ortográficas. Recuerden redactar siempre en tercera persona. Ya hemos hecho videos al respecto de cómo redactar un texto en tercera persona. Los trabajos científicos no deben estar elaborados en primera persona. Siempre hay que colocar las fuentes que hemos utilizado, es decir, hay que citarlas, para evitar que nuestro trabajo sea considerado un plagio. Es recomendable no utilizar demasiadas citas. Debemos parafrasear los textos o información que usamos. También hemos hecho videos de cómo parafrasear un texto, que es redactar un texto con nuestras propias palabras, siempre respetando las ideas del autor. Después de cada cita o texto parafraseado, hay que hacer una reflexión personal. Así estaremos dando nuestro punto de vista sobre el tema. 5. ¿Cuántas fuentes de información debemos utilizar? Eso dependerá del tema y de las fuentes disponibles, aunque en algunas instituciones y o asesores establecen de antemano el número de estas, incluso los tipos, es decir, señalan cuántas deben ser de libros, cuántas de revistas y páginas de internet. Lo que sí es necesario es que estas no sean mayores de 10 años de antigüedad, aunque eso también dependerá de lo que te solicite la institución o asesor, porque en algunas ocasiones existen obras que son consideradas clásicas e importantes que las incluyas en tu trabajo y que rebasan estos 10 años de antigüedad. 6. ¿Qué tan amplio debe ser el marco teórico? También depende de lo que establezca la institución y el asesor. A veces solo solicitan un esbozo de este en el proyecto y en otras que esté elaborado completamente. La mayoría de las veces, el marco teórico redactado en el proyecto de investigación se convierte en el capítulo 1 de nuestra tesis. Si consideramos los puntos que acabamos de mencionar para redactar el marco teórico, lo primero que tenemos que hacer es corroborar efectivamente que hayamos colocado todo lo que son los temas y subtemas en este índice tentativo. Lo podemos revisar a continuación. Aquí vemos que tenemos lo que sería la primera variable, el clima organizacional. Después tenemos la definición, las dimensiones, la teoría de Likert,
Luego, las variables causales o independientes, las variables intermedias, las variables finales o dependientes, el clima de tipo autoritario, el clima de tipo participativo, el cuestionario de Likert, la teoría de Litwin y Stringer, su definición, las dimensiones, la segunda variable de estudio, calidad de servicio al cliente, definición, instrumento. Y entonces tenemos todos los puntos que hemos señalado en nuestro índice tentativo. Es decir, encontramos toda la información para su redacción. Es importante que en cada punto que vamos a redactar hagamos una breve introducción con nuestras propias palabras, como es en el caso de la definición. Decimos que desde hace unas décadas el estudio del clima organizacional despertó el interés entre los investigadores. Y entonces vamos a señalar cuáles son estos conceptos o estas definiciones que se han hecho. Como también se mencionó, es muy importante que en la redacción nosotros citemos al autor que nos está ofreciendo esa información para evitar el plagio. Aquí decimos para Giles, 1988, citado en Brunet, 2004, y entonces tenemos lo que sería la definición de lo que es el clima organizacional. Como podemos observar, tenemos una cita que rebasa los 10 años, pero también les comenté que dependerá mucho de si tu asesor te lo permite o la institución, pues puede considerar que este autor es fundamental dentro de tu trabajo. Después de que tú citas o parafraseas a un autor, señalar nuestra reflexión acerca de estas citas, porque si no, entonces, aunque tu trabajo no tendría plagio pues lo estás citando, sería abusar de las citas. Nuevamente tenemos una cita de Guillen y Gill del 2000 y después nuestra propia opinión. Cuando nosotros terminemos un apartado, es importante que con nuestras propias palabras señalemos la importancia del siguiente apartado y cómo se conecta con Neutrogena Brightboost, un antisignos a favor de lo mejor para ti y tu piel, con eficacia científica en 4 semanas. Ahorren cientos de productos con envío gratis en la temporada de Casa Home Center. obviamente el que acabamos de terminar. Aquí decimos, a continuación se realizará un análisis de las dimensiones y la forma de medir y evaluarlas desde la perspectiva de diversos autores, lo que será un preámbulo de la propuesta de los modelos de Likert y de Litwin y Stringer, que son la base de la presente investigación. Siempre hay que remarcar cuál es la base de nuestro trabajo de investigación, cuál es esta base teórica, porque a partir de ello, quienes lean el trabajo se darán cuenta de la prioridad que le estás dando o por qué estás mencionando a estos dos autores en tu marco teórico. En cuanto a la teoría de Likert, que es la base de este trabajo, si se percatan, nosotros lo que estamos haciendo primero es una breve biografía o una breve introducción sobre aspectos generales del autor. Lo que se te recomienda es que si tú vas a utilizar a un autor como base de tu trabajo, será muy importante ir directamente a las obras de ese autor. Hacerlo indirectamente, es decir, a través de otros autores, nos va a permitir en este caso tener una perspectiva, un enfoque a partir de ese autor, lo cual no es malo, simplemente que es mejor hacerlo directamente para que tú tengas tu propia idea de lo que propone ese autor. Y así también hicimos con los otros apartados, por ejemplo, el de la teoría de Litwin y Stringer, explicar su definición, las dimensiones, directamente o a través de otros autores. Y finalmente vamos a llegar a lo que sería la última variable, que es calidad de servicio al cliente. Iniciamos con una breve introducción. Siempre en cada apartado será importante hacer esta breve introducción. Vamos con la definición de lo que es calidad de servicio al cliente y después el instrumento, que en este caso será el instrumento que también nosotros vamos a aplicar para nuestra población de estudio. Y entonces aquí señalamos que es la encuesta CERUQUAL y ya decimos quiénes son los autores que lo establecieron y en qué consiste esta herramienta y la importancia que esta tiene. Eso sería todo, mis queridos educandos. Espero que este video haya sido de mucha utilidad para ustedes. No olviden suscribirse, darle like, compartir el video, dejar todos sus comentarios. Bueno. Entonces, mis queridísimos, si vemos en este video, desglosaron muy bien cómo se debe empezar a redactar nuestro marco teórico, ¿sí? Como bien lo dice la palabra teórico, tenemos que sacar referencias teóricas de quién menciona qué. Pero para poder empezar a escribir y empezar a hacer ese marco teórico, tenemos que muy bien definir nuestras variables, lo que les estaba diciendo a ustedes. ¿Qué quieren medir? Y dependiendo de lo que ustedes quieran medir o lo que quieran consultar, de esos que deben buscar. Entonces, si ustedes van a buscar, por ejemplo, la parte crediticia, ¿cierto? Si son tarjetas de crédito, si son créditos de inversión, de libre inversión, ¿sí? Dependiendo de lo que ustedes quieran buscar, van a empezar a definir esa variable. Entonces, si son, por ejemplo, créditos de libre inversión, ¿sí? Buscar, delimitar, hacer la definición, ¿sí? Es como hacer una pequeña
como decían en el video, tabla de contenido de lo que pueda tener eso. ¿Cómo lo voy a medir? De pronto, ¿qué teorías hay o existe ustedes que están ya inmersos en este mundo financiero? ¿Qué teorías pueden respaldar estas definiciones? ¿De qué autor me voy a basar? ¿Qué autor es tan importante que me defina esto? Eso es lo que yo quisiera que ustedes en estos días vayan buscando, vayan revisando fuentes de información, que vayan a empezar a construir ese marco teórico, que es muy seguramente lo que vamos a empezar a trabajar durante esta semana. Vayan revisando de pronto el tipo de población con las que quieren trabajar, a quién va dirigido eso. Si existe de pronto alguna de pronto encuesta, algún tipo de instrumento que también me vaya a servir para medir mis variables. Por ejemplo, quiero medir personalidad de los adultos jóvenes de 18 a 28 años. Personalidad. ¿Qué instrumento yo voy a utilizar? Por ejemplo, un test de personalidad, por ejemplo, voy a utilizar el 16TF, por ejemplo, ¿sí? Voy a empezar a buscar qué instrumentos hay que me midan personalidad. Entonces, todo lo que hay referente a eso, porque eso es lo que voy a aplicar. Lo mismo ustedes en la parte financiera. Su variable es medir los créditos, ¿cierto? O la frecuencia con la que la gente se endeuda en Colombia. Entonces van a buscar qué instrumento, ¿cierto? Aparte de las encuestas, hay para de pronto que me mida frecuencia de créditos, ¿sí? ¿Y dónde lo busco? Pues ustedes tienen las plataformas, los mismos trabajos de investigación que han hecho otras personas. Eso les puede servir. ¿Cómo otras personas han hecho esta investigación? ¿De qué instrumentos se basaron? ¿Cómo lo realizaron? Que eso está en la metodología. Cuando ustedes abren y desplegan un trabajo, se van a dar cuenta cómo fue el procedente, cómo fue que lo hicieron. De esa misma manera, ustedes pueden buscar si ese mismo instrumento está disponible o cómo lo podemos adaptar para poderlo hacer, ¿sí? Entonces, mi invitación es esa para que vayan revisando estos días ese tipo de población, la vayamos delimitando un poquito más, la vayan trabajando y diseñando pues de la mejor manera. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. En específico. Por ejemplo, en la parte de los instrumentos, mira qué cuestionarios han utilizado, qué listas de pronto de chequeo, de verificación han utilizado, qué test, ¿sí? Eso lo voy a mirar a ver si acá, creo que yo tenía como un documento. No. Digamos, sí. A ver, acá en la parte financiera. A ver si esto me sirve. Este es el que me sirve, se les voy a mostrar. Por ejemplo, todo esto es lo que ustedes deben ir analizando. Entonces acá encontré este trabajo, mire, se llama El multimétodo como estrategia para desarrollar la investigación contable. Tienen su resumen, sus palabras claves, y aquí me voy a mirar la parte, definieron, si se dan cuenta en la introducción, las están definiendo el multimétodo, están definiendo lo que es,
la complejidad y me voy a la parte de materiales y métodos. ¿Cómo fue que diseñaron esta investigación? A ver de pronto si me puede servir para lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Entonces todo esto es importante revisarlo. Dice, diseño del estudio. El estudio se realizó en la Universidad de Panamá entre el mes de junio y diciembre de 2019. Diseño no experimental, transversal, descriptivo. ¿Sí ve? Acá están los tipos, la tipo de investigación que utilizaron, no fue experimental, un diseño transversal de corte descriptivo, de una corte de 20 estudiantes vinculados al programa de doctorado en ciencias empresariales con énfasis en contabilidad. Si se dan cuenta, si ven cómo delimitan, no colocaron, porque aquí pueden colocar de la Universidad de la UPTC, se hizo un estudio con los estudiantes de la FESAR. Si ustedes lo colocan así, no dicen nada, ¿sí? Van a decir con todos, ¿sí? Porque los estudiantes de la FESAR son muchos y no los podemos calcular. Entonces, fíjense cómo toca ser tan, tan específicos que toca delimitar muy bien. Entonces, 20 estudiantes que están vinculados al programa de doctorado en ciencias empresariales con énfasis en contabilidad. Las técnicas para la obtención de estos datos, ¿cómo fueron? Se utilizaron dos técnicas narrativas, se utilizaron el proceso de la narrativa, de la narración, para la obtención de datos. Una entrevista semiestructurada con preguntas guiadas y un cuestionario aplicado a estudiantes. Cabe señalar que el instrumento orientado para la entrevista fue validado por juicio de 3 expertos. O sea, esto lo sometieron a validación el instrumento, la entrevista. Mientras que el cuestionario con un alfa de Corbash de 0,81, interpretándose que el instrumento propuesto resultó adecuado y pertinente para acercarse al fenómeno que se pretendió estudiar. Entonces, esto fue, digamos, que el proceso metodológico que hicieron. Hicieron una entrevista, ellos mismos la diseñaron semiestructurada. ¿Qué quiere decir semiestructurada? Que es una entrevista que ellos ya llevaban unas preguntas realizadas y que muy seguramente según la conversación que tengan con los entrevistados puede salirles otras. Por eso es semiestructurada. Ya tienen una base, pero no es, una cosa son las entrevistas estructuradas que ya están completamente diseñadas y que no le dan la opción al entrevistador de cambiar la pregunta o de hacer otra, sino solamente seguir lo que dice esa estructura de esa entrevista, y la semiestructurada, que sí tiene una secuencia, que sí tienen unas preguntas ya diseñadas, pero que, digamos, en el momento de la entrevista le surgió al entrevistar otras dudas, otras inquietudes, pues las escribe ahí y las copia, ¿cierto? Según según el orden con el que va. Y obviamente utilizaron un instrumento, un cuestionario, que le hicieron un proceso también de diseño para poderse acercar un poco más a la población de estudio, ¿sí? Entonces, este análisis de datos, el análisis o lo que ellos se obtuvieron de sus respuestas, dice, las entrevistas se analizaron según el modelo de análisis estructural del discurso lógico o contenido, el cual consistió en la identificación de unidades básicas, el sentido dentro del texto de entrevista, con el fin de identificar tendencias de conceptos, mientras que el cuestionario, los datos fueron tabulados, aquí fue la parte estadística, y sistematizados mediante el programa estadístico EPI-FCT, lo cual permite hacer análisis descriptivos de los datos presentados. Entonces lo metieron a este programa, a un software donde les hizo la parte estadística, pero a su vez también les dio la descripción o el detalle de cada uno de estos datos. Entonces todo esto es lo que ustedes tienen que ir pensando en estos días. Yo cómo voy a empezar o cómo voy a ir midiendo mi población, y mi población, quiénes van a ser, cuáles van a ser mis variables, ¿sí? ¿Qué tipo de estructura va a llevar mi diseño, ¿cierto? ¿Por dónde voy a ir llevando mi investigación? Eso es lo que quiero que vayan buscando. Así como yo cogí este trabajo de investigación, ustedes pueden buscar cualquier otro tipo de investigación
ir relacionada a su temática, irla, irla mencionando acá. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Todo está clarito? Bueno, chicos, entonces, pues no siendo más, les dejo esa inquietud para que la vayan desarrollando en estos días, en este tiempo, y nosotros nos volveríamos a ver, ¿cuándo es que? Creo que esta semana, si no estoy mal. ¿Dónde estoy? O la otra, creo que ya es la otra, ¿cierto? Digamos que a nivel del sábado, nosotros estamos, hoy es 25, viene primero no tendríamos, el 8 es Semana Santa, nosotros nos volveríamos a ver el 15, ¿cierto? El sábado 15 volveríamos a retomar nuestras tutorías los días sábados. ¿Listo, chicos? Entonces, los dejo con esa reflexión para que vayan pensando muy bien hacia dónde quieren orientar su investigación y vayan buscando referentes teóricos que nos va a hacer, digamos que un trabajo más cómodo, con más tiempo, para que ustedes vayan nutriendo pues su investigación. ¿Listos? Entonces les deseo muy buen día, buen fin de semana y estamos en contacto. Gracias, profe. Gracias, profe. Ya. Gracias, profe. Profe.